Bueno, antes de empezar, muy brevemente, nada, estoy muy contento de estar aquí. Aunque es la primera vez que presento en Ordinaria, os sigo desde hace 10 años, entonces, nada, me encuentro muy feliz aquí. Comparto mucho vuestra manera de entender la academia como un espacio abierto para que deje de oler tanto a cerrado, ¿no? Que eso siempre está muy bien. Seguimos con el fuego, pero un fuego un poco distinto. Yo os voy a hablar más bien de un fuego más prometeico y menos ilusionante que lo que nos ha contado antes, ¿no? Yo llevo más de 20 años trabajando un poco en el ámbito de la primatología comparada desde una perspectiva, si queréis, genealógica, crítica, no sé cómo definirla. Y aquí os voy a contar una cosa muy pequeñita, ¿no? Mi idea más bien es como contar algunos pequeños fogonazos, algunos chispazos, en relación con algunas cuestiones vinculadas a cómo los grandes simios se han constituido a lo largo del tiempo de alguna manera como figuras de identidad y alteridad de la subjetividad moderna y específicamente cómo desde los estudios primatológicos se les ha estudiado fundamentalmente como una búsqueda de nuestra propia esencia, ¿no? como humanos, ¿no? De alguna manera eso es como lo fundamental que os voy a contar, ¿no? No solamente me voy a centrar en lo que sería meramente académico o ortodoxamente académico, sino que a mí me gusta transitar entre la cultura popular, la divulgación y la academia, ¿no? Entonces veréis que voy a trabajar un poco en ese sentido. Como os digo, la primatología comparada, a pesar de su nombre, fundamentalmente se ha centrado en el análisis y en la búsqueda de la cognición humana, ¿no? Y para ello he utilizado a los grandes simios no humanos, ¿no? Como, digamos, elemento de búsqueda de esa esencia, ¿no? En ese sentido, digamos que hay una vinculación con cuestiones que han estado saliendo, ¿no? A lo largo de ayer y también en parte hoy, ¿no? Que tiene que ver un poco con esta visión de la metáfora, de la metonimia, de la alegoría, ¿no? En este plano la primatología es claramente una ciencia alegórica, ¿no? Hay una autora que a mí me gusta mucho, Vinciane Desprez, que ha analizado muy bien estas cuestiones vinculadas fundamentalmente con la etología, con el estudio del comportamiento animal, y ha planteado que a lo largo del tiempo el animal se ha constituido de alguna manera como un operador antropológico de identidad, ¿no? En este sentido, el simio no humano tiene mucha fuerza por esta, digamos, por ser una figura liminal, ¿no? Una figura que está en la frontera y con cierta ambigüedad, ¿no? Porque en él se ha intentado ver, de alguna manera, los rudimentos de nuestra propia esencia, ¿no? En lo que Desprez denomina como procedimientos de naturalización, ¿no? Fundamentalmente a través o a partir del desarrollo de las tesis evolucionistas, pero también al mismo tiempo se ha visto como una alteridad, ¿no? Como un otro, a través de la búsqueda de lo que nos hace específicamente humanos, ¿no? Y que no está en estos simios, ¿no? En lo que Desprez ha denominado como figuras de inmersión, ¿no? Algo que se ha trabajado mucho en los estudios de cognición simia, ¿no? de primatología comparada, donde precisamente lo que se ha intentado pues, es un poco articular y buscar esto que nos define como humanos, ¿no? En relación con una especie que filogenéticamente está muy próxima, ¿no? En ese sentido, el simio ha funcionado un poco como un fósil viviente, por un lado, y por otro lado como un monstruo, ¿no? Como esa figura deformada del humano y lo que de alguna manera nos configura de esa forma, ¿no? Como os digo, estas ideas que no vienen únicamente del siglo XIX, sino que vienen de muy atrás, ¿no? Cosas que, digamos que en el XIX, como os digo, con las tesis darwinistas, va a cobrar una fuerza diferente, si queréis, ¿no? En un sentido de continuidad.
Como os digo, esto no solamente pertenece a un ámbito más académico, ¿no?, de estos estudios primatológicos, sino que ha permeado y a su vez ha nutrido, como os digo, en un ámbito de la cultura popular, ¿no? Ya que estamos en el Reina Sofía, he traído un ejemplo que es las pinturas de Francis Bacon, ¿no? Bacon, de alguna manera, lo que plantea en su obra es esta idea de la animalidad del humano, ¿no? Él hizo algunas pinturas vinculadas con los simios específicamente, ¿no?, como este cuadro del chimpancé que os he puesto aquí, pero fundamentalmente toda su obra está marcada en esta idea de la animalidad del humano, ¿no?, y en representar a los humanos en un espacio enjaulado, ¿no?, como intentando, como os digo, plantear esta idea, ¿no?, de que de alguna manera la cultura lo que nos ha hecho es vincularnos con una jaula, con una estructura carcelaria, ¿no?, y cómo nuestra verdadera esencia pues estaba en esta vinculación con lo instintivo, con lo animal, con lo grotesco, con lo ordinario, ¿no?, este tipo de cuestiones. Sin embargo, en la cultura popular también se ha dado una crítica, un cuestionamiento a estas ideas, ¿no? En este sentido, yo os invito, si no la conocéis, a que veáis una peli que es muy interesante, de Michel Gondry, Human Nature, una peli de 2001, que juega un poco con la problematización de la distinción entre naturaleza y cultura, ¿no? Y esto lo hace de una manera muy irónica, muy interesante, ¿no?, con un guión de Kaufman, que es pues genial. Y hay diferentes personajes un poco que representan esta problematización, ¿no? Uno de ellos es Puff, que os he puesto aquí una imagen, ¿no? Puff es supuestamente un hombre feral que ha sido educado en la naturaleza porque su padre pensaba que era un simio en un momento determinado, ¿no? Un alto ejecutivo que de repente piensa que es un simio y huye a la naturaleza y se lleva a su hijo, ¿no? Esto, como os digo, está con una carga irónica bastante importante. No voy a entrar en destripar la película porque os invito a que la veáis si no la conocéis, pero sí me gustaría detenerme en un momento en el que Puff está frente a unos congresistas estadounidenses por una serie de cuestiones que no vienen al caso, y en un momento determinado, igual que el simio de Informe para una academia de Franz Kafka, él dice que en un momento él sabe que es un simio, ha sabido siempre que es un simio, pero digamos que hasta un determinado momento no supo identificarse hasta que vio una imagen de un bonobo, ¿no?, de un chimpancé pendejo. Esto tiene en la película también una carga muy importante con esta vinculación de los bonobos con este pansexualismo, como sabéis, ¿no? Esto es, como os digo, es bastante interesante, ¿no? En esta idea irónica, paródica, ¿no?, se ve claramente lo problemático que es esta vinculación donde lo metafórico y lo literal se confunden en el ámbito de la primatología con simios, ¿no?, y con lo que se ha denominado como nuestros parientes más cercanos, ¿no?, en este caso con el bonobo. Esto ha llevado también a una cuestión que salió fundamentalmente ayer, ¿no?, que tiene que ver con la cultura de los memes, ¿no? Esto se ve de una manera muy clara, ¿no?, como en los memes se ha visto esta digamos, difuminación entre lo metafórico y lo literal, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo bastante claro sobre esto, ¿no?, de un uso irónico, fundamentalmente de esta identificación con los simios, ¿no?, que se ve muy claro, ¿no? Por no detenerme más, como os digo, os lanzo así como fogonazos, luego tendremos tiempo de discutir, ¿no? Una cuestión que me interesa bastante en relación con estos estudios primatológicos es lo que se podría denominar como la gran cadena de la cognición, ¿no? Que está ligado también con un concepto que es la máquina antropológica planteada por Giorgio Agamben en su obra Lo abierto, ¿no? Agamben plantea que a lo largo sobre todo desde el siglo XVIII aproximadamente, ¿no?, con la constitución de la modernidad y demás, la manera en la que el ser humano se ha ido produciendo a través de esta máquina antropológica ha sido más bien por comparación y por designar lo que no era humano, ¿no? Humano, como sabéis, es una categoría que ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Se ha considerado como humano, como no humano,
cuestiones diferentes. Por supuesto, el hombre blanco, occidental, heterocis, etcétera, ¿no? Yo sería siempre un humano, ¿no? Pero ha habido otras que no han sido consideradas como humanos, ¿no? En esta categoría tan amplia, ¿no? donde están las negras, las trans, las locas, ¿no? Pues también están las simias, ¿no? Esta idea que plantea Agamben, que puede ser muy interesante, pero no deja de ser un pensamiento humanista, ¿no? Centrado en una idea de productivismo, ¿no? Que ha sido también cuestionada por autoras tan interesantes como Donna Haraway, ¿no? De hecho, en esta cita que os pongo aquí, que seguro que a Elena Casado le resulta muy familiar porque es la traductora, Haraway plantea esto de una manera muy clara, ¿no? Como nuestra configuración no solamente tiene que ver con esta idea de autoproducción de lo que es un ser humano, sino que nos hemos constituido con otros y otras no humanas, ¿no? Esto es algo fundamental. No voy a leer la cita porque no viene al caso, ¿no? En este sentido, en el sentido de identificar, como os digo, qué es lo que nos hace esencialmente humanos, la primatología comparada ha dedicado buena parte de sus esfuerzos en perseguir o analizar lo que supuestamente se ha entendido como ese fuego de la humanidad del que hablaba en el título, ¿no? Entre otras cuestiones, ha analizado la moralidad, ¿no? También la cultura y el uso y fabricación de instrumentos, el lenguaje, por supuesto, ¿no? en una idea que viene de lejos, o lo que se ha denominado como autoconciencia, teoría de la mente o inteligencia maquiavélica, ¿no? En estas cuestiones se ve muy claro cómo el objeto de estudio no es tanto el simio como el propio humano, ¿no? Digamos que esto tiene mucho que ver con un viejo conocido, que es René Descartes, y que para que estos estudios pues se pudieran desarrollar de una manera evidente, pues era necesario que el simio se constituyera como un sujeto cartesiano, ¿no? Por un lado, muy cercano a nosotros en el plano biológico, fisiológico, y por otro lado, alejado o, digamos, distanciado en un plano más cognitivo o sentipensante, ¿no? En este sentido, durante más de 100 años se han hecho trabajos vinculados con el área de la biomedicina y de los estudios militares, donde estos simios pues, se ha posibilitado estos estudios debido precisamente a esta consideración cartesiana, ¿no? Aquí les pongo el ejemplo del primer homínido que salió al espacio, ¿no? Ham, que adelantó en unos meses a Yuri Gagarin, ¿no? Él lo hizo en enero del 61, y que tiene una historia muy dramática y muy violenta detrás en la que no puedo entrar ahora, ¿no? Pero, como os digo, son imágenes que me apetece plantearos, ¿no? Como os digo, esto está vinculado con esta idea de la gran cadena de la cognición, ¿no? Que tiene su equivalente, digamos que bebe de la gran cadena de los seres, que es una idea aristotélica, ¿no? Se podría decir, ¿no? Donde la cognición es entendida desde una perspectiva no solamente antropocéntrica, sino también desde un humano, como os digo, con unas características específicas, ¿no? Pues, europeo, hombre blanco, cis, con unas funcionalidades determinadas, y cómo a partir de esa determinada cognición pues se ha ido planteando como el resto de seres, ¿no? Pues, estaban carentes de algunas de estas características, ¿no? Y ya para terminar, plantearos cómo este desarrollo de la primatología comparada se hace en un contexto muy claro, ¿no? Que es un contexto androcéntrico, colonial y, por supuesto, racista, ¿no? Esta imagen, en este caso de Paul de Duchailou, cazando un gorila, se ve de una manera muy evidente y nos retrata a cuestiones bastante claras, ¿no? Que fundamentalmente tienen que ver con una concepción determinada de la evolución, muy ligada con un pensamiento de una evolución lineal progresiva racista, donde un ejemplo claro es Ernest Haeckel, que supongo una de las taxonomías de Haeckel, ¿no? Pero que reverbera en cuestiones que nos tocan muy de cerca, ¿no? Siempre se ponen ejemplos como muy distanciados de esta cuestión, ¿no? De la colonia británica, estadounidense, etcétera, francesa, pero esto lo hemos tenido muy cerca, ¿no? Lo hemos tenido en Guinea Ecuatorial, ¿no? Y en esta fotografía, que es una fotografía no muy conocida, ¿no? Que yo he sacado del catálogo de una exposición que se hizo en Barcelona, Icunde,
Barcelona como ciudad colonial. Se ve a Copito de Nieve con una de sus cuidadoras del centro Icunde en 1966, cuando todavía era una colonia española guinea, ¿no? Y la fotografía fue tomada por Jordi Sabater Pi, que fue el primatólogo que supuestamente descubrió a Copito de Nieve cuando en realidad lo compró a unos cazadores guineanos, ¿no? La construcción del conocimiento de estos animales no habría sido posible sin las personas nativas, ¿no?, de estas regiones, ¿no? Y por eso, como os digo, la primatología es una ciencia colonial, androcéntrica y muy ligada con una antropología, una etnografía de principios o de mediados del siglo XIX, ¿no?, que sí que ha hecho un poco ese ejercicio de problematización y que la primatología está empezando a hacer en recientes décadas, ¿no? Y con esto acabo. Muchas gracias.